Somos partners estratégicos de soluciones de vanguardia. Proveemos nutrición y proyección para plantas y semillas de hortalizas. Bienvenidos a la nueva agricultura. Bienvenidos a Bioamérica. Hola, bienvenidos nuevamente. El biomeeting de hoy, el tema va a ser manejo de patógenos asociados a enfermedades de madera en especies caducifolias. Y nos acompañan Andrés Franz, ingeniero agrónomo, máster en ciencias, PhD en fitopatología. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Y Fernanda Escobar, a ella ya la conocieron en el video. Fernanda es Product Manager de Bioamérica y nos va a hablar acerca de los productos que les mencioné anteriormente. Saludamos también a nuestro partner Coagra, que nos hizo difusión con este biomeeting, a Smart Cherry también, que también hizo invitaciones para que hoy día ustedes pudieran estar con nosotros acompañándonos. Les recuerdo que las preguntas las pueden hacer al chat y las vamos a contestar al final de cada presentación. Así que si tienen preguntas para Fernanda, las mandan ahora durante la presentación y las vamos a leer al final. Y después viene la presentación de Andrés y también hacen las preguntas durante la presentación, pero las vamos a contestar al final. A continuación, Fernanda nos hablará sobre los beneficios, soluciones que tiene, y soluciones que tiene Bioamérica para hongos de la madera. Nos va a hablar sobre productos que ustedes ya conocen, como Fofimax, pero en una formulación innovadora, y además nos va a hablar de un producto nuevo que se llama Resisguard, y bueno, no les voy a adelantar nada. Fernanda les tiene una muy buena presentación, así que... Muchas gracias, Gaby. Bueno, saludarlos a todos, buenos días, muchas gracias por acompañarnos hoy día en este biomeeting que tenemos como empresa. Muchas gracias a Andrés también por acompañarnos hoy día para esta charla de enfermedad de hongo de la madera. Acá el experto es Andrés, así que yo voy a hacer una breve presentación nomás para dejar a Andrés como plato fuerte. Bueno, un poco dijo la Gaby, hoy día vamos a presentar dos soluciones que tiene Bioamérica. Una es Resisguard y la otra es Fofimax 6040. Voy a comenzar con Resisguard, que estimula el crecimiento equilibrado de la planta. Resisguard es un derivado de quitosano a partir de una hidrólisis enzimática, que es una tecnología patentada por el proveedor, y así obtenemos un oligosacárido de bajo peso molecular de menor de 3000 Dalton. Ya acá está un poco el esquema y les vamos a ir mostrando. Partimos de una molécula que es más grande, como ven acá el peso, de sobre 1 millón de Dalton, que es la quitina. La quitina, como todos saben, se obtiene del exoesqueleto de crustáceos, de insectos, también de la pared celular de hongos. En este caso viene del exoesqueleto de crustáceos. Luego la quitina se somete a varios procedimientos, entre eso una deacetilación, y obtenemos el quitosano, que tiene un menor peso molecular, sobre 10.000 Dalton. Y este quitosano, lo que hace el proveedor es tomar este quitosano y lo somete a una hidrólisis enzimática, como les comentaba, obteniendo un oligosacárido derivado de quitosano de bajo peso molecular, que es Resisguard. ¿Ya? Y se diferencia de otros productos que son en base solamente a quitosano con un peso mayor. Bueno, los beneficios de Resisguard, el principal obviamente que ya lo comenté, este bajo peso molecular, que es un derivado de quitosano, un oligosacárido de un peso molecular de menor a 3000 Dalton respecto a un quitosano que es sobre 10.000 Dalton. Ya eso lo diferencia de estos otros productos y lo hace ser tan efectivo en las aplicaciones. Además tiene un efecto biocida directo, que vamos a entrar después en ese detalle, pero también tiene relación con el peso molecular, cómo puede atacar ciertos hongos. En tercer lugar, un efecto SAR, actúa sobre las defensas de la planta. Tenemos también trabajo, investigación y desarrollo donde hemos evaluado la expresión génica con genes asociados a la respuesta SAR y por lo tanto podemos hablar de que es un producto con efecto SAR comprobado. Bueno, también está libre de carencias, no tiene residuos, por lo tanto no tengo problemas de agregar una molécula más en el programa o de tener días de carencia ni límites máximos de residuos. Y es amigable con el medio ambiente, que estamos muy a la vanguardia nosotros como empresa en ese sentido, siempre hemos trabajado para el mismo rumbo en el fondo.
Bueno, el efecto antimicrobiano que tiene ResistGuard, como les comentaba, tiene que ver con el peso molecular bajo que tiene el producto. Este peso molecular permite que pueda ingresar en el núcleo del hongo y cuando ingresa en el núcleo del hongo intercambia el ADN, como aquí dice, luego inhibe la síntesis de ARN mitocondrial, impidiendo la transcripción del ADN y por lo tanto la síntesis de proteína. Entonces ahí estaríamos comentando un poco cómo es este efecto biocida que tiene directamente. Este efecto SAR, que también lo comentamos, de activar las defensas de la planta y que está comprobado, fue un trabajo que hicimos con Diagnofruit el año pasado, me parece, y donde se evaluó la expresión génica en plantines de cerezo y Gisela 6, y lo que se hizo, se aplicó un testigo absoluto que era agua en algunas plantas y en otras plantas se aplicó una solución de ResistGuard a una dosis comercial y se evaluaron la expresión génica de genes asociados a la respuesta SAR que ya están conocidos en el genoma del cerezo. Podemos ver que acá en el lado del gráfico donde están las barras blancas, el testigo absoluto, y tenemos los mismos genes evaluados en el sector de ResistGuard, que son las barras naranjas, y podemos observar que hay dos genes acá que se sobreexpresan, que es el PR1 y el PDF, con diferencias estadísticas sobre el testigo, que son estos tres puntitos que se indican arriba. Bueno, acá hay una breve definición de cada uno de estos genes. El PR1 es de los PR, que son los pathogen related, si no me equivoco en el nombre, y bueno, se acumulan después de una infección de patógeno y están participando también de la remodelación de la pared. Ya, por otro lado tenemos los PDF o el PDF acá, que está en la familia de las gamma-tioninas y también participan activamente después de una infección de patógeno. Bueno, también comentamos que está libre de carencias y es eco-friendly porque viene de este exoesqueleto de crustáceos, además cuenta con atestación EcoCert para normativa NOP, por lo tanto un producto que también tiene esta atestación que lo clasifica como orgánico. Y acá contarles un poquito de las experiencias también que hemos tenido en la evaluación de enfermedades de la madera. Por ejemplo, esto fue en una uva vinífera, se evaluó con la Universidad de Chile, a cargo de Jaime Montalegre, y se evaluó el efecto de ResistGuard sobre patógenos involucrados en enfermedades de la madera de la vid. En este gráfico vamos a revisar uno de las tantas evaluaciones que se hicieron, pero acá se evaluó el efecto sobre Diplodia seriata, que es Botrophyria en la vid, y lo que se hizo, se obtuvieron estacas de vid, estas estacas se limpiaron, se desinfectaron y vemos estas dos barras que corresponden a esa primera parte de esta evaluación. Estas estacas, luego de que se desinfectaron y todo, se inocularon con Diplodia seriata, una se aplicó con agua, que es el testigo, y la otra se aplicó con ResistGuard en una dosis comercial. Ahora podemos ver que en la evaluación de las medias del largo de la lesión en milímetros, la aplicación de ResistGuard baja en un 31% el largo de la lesión respecto a un testigo absoluto, ya con diferencias estadísticas también, como pueden ver. En una segunda parte lo que se hizo fue estas mismas estacas, o sea, no las mismas que se evaluaron acá, pero eran del mismo predio en el mismo momento, se tomaron y se enraizaron y luego de enraizarlas se hicieron brotar y se aplicó agua en el fondo sobre las hojas foliarmente y también se hicieron aplicaciones de ResistGuard foliarmente. ¿Ya? En esta aplicación luego se sacaron la hoja, se desinfectaron y se volvieron a inocular con Diplodia seriata y vemos acá el efecto que tiene, que disminuye en un 46% las medias del largo de la lesión con diferencia estadística y podemos ver que hay un efecto mayor porque también está considerado el efecto SAR del producto, o sea, no es solamente el efecto biocida que tiene, que lo hablamos anteriormente, sino también un efecto SAR, de que estimula las defensas de la planta. Eso es lo que podemos ver con este trabajo. Otro trabajo que se hizo ahora hace poco fue también evaluar el efecto de ResistGuard in vitro sobre fitopatógenos importantes en frutales en Chile. Esto también fue con la Universidad de Chile y Jaime Montalegre. Y lo que se evaluó fue, o se determinó la S50 para el caso de la citospora leucospora y se pudo observar en este trabajo que a los 20,9 partes por millón se controlaba el 50% de la población y eso corresponde a 104 cc por 100 litros de ResistGuard en una aplicación.
Bueno, las recomendaciones de uso de Resiscar son aplicaciones foliares de 1 a 1,5 litros por hectárea o 100 a 150 cc por hectolitro y son aplicaciones periódicas en la temporada. Igual ahora vamos a presentar el Fofimax 6040 y al final de esa presentación vamos a ver la estrategia para enfermedades de la madera de los dos productos, ¿ya? Tanto para cerezo como arándano. Así que un segundo y presentamos Fofimax. Ya, ahora contarles un poco de Fofimax 6040, que algo ahí la Gaby comentó. Bueno, nosotros yo creo que todos saben que tenemos la línea Fofimax, también trabajamos Fofimax 4020, hace algunos años también venimos trabajando 6040 SP. Bueno, ¿cuáles son las características de este fosfito? Es que, bueno, es el producto con mayor concentración de ion fosfito del mercado, en un 58% de peso-peso. También tiene una alta calidad de formulación en la fábrica, ya tiene altos estándares de formulación. Es un producto que en su formulación SP es 100% soluble. Fernanda, ¿sí? Espera un poquito que no se ve la presentación. ¿Estás presentando? Estoy todavía en la primera diapo. Ah, ya, perfecto. No he pasado. ¿Estamos bien? Carlos, ya va a aparecer pantalla completa la presentación. Pero no aparece la pantalla completa. No aparece la completa. Ahí está, ahí sí. Ah, ya, perfecto. Gracias, Carlos, por avisarnos. Sí, muchas gracias. Así que, ya, adelante, estudio. Ya, bueno. Bueno, que les comentaba, además tiene un pH neutro ligeramente ácido de 6 y eso permite que uno pueda hacer mezclas con otros productos del programa fitosanitario sin tener un riesgo de generar una hidrólisis alcalina, que también es súper importante de estas compatibilidades tanto químicas como físicas. Y en último lugar, no menos importante, es un producto que tiene más de 10 años de investigación y desarrollo de respaldo, por lo tanto un producto que ya lo conocemos bastante bien y tenemos muchas experiencias que las vamos a contar un poquito más adelante. Bueno, otros beneficios que no son menores y que son muy importantes más hoy en día son los beneficios medioambientales que tiene Fofimax 6040 SP. Es un producto que al mover un producto en polvo y que es más concentrado, el envase también es de menor peso en el fondo del plástico y por lo tanto estamos acarreando 10 veces menos plástico que con una solución que es líquida. Ya eso es súper importante hoy día de tratar de trabajar en esta línea y ser más amigables con el medio ambiente. Además, al ser obviamente una formulación SP polvo soluble, no estamos transportando agua, que también es algo importante, y por lo tanto estamos siendo más amigables con el medio ambiente. Bueno, Fofimax 6040 tiene dos modos de acción. Por un lado tiene una vía indirecta. La vía indirecta tiene que ver con toda la activación de las defensas de la planta, el efecto SAR que tiene, por ejemplo, la sobreexpresión de enzimas como la PAL, la fenil, alanina amonioliasa, ya que tiene que ver también mucho con la síntesis de fitoalexinas en la planta. Y por otro lado también tiene un modo de acción que es la vía directa, que es el efecto biocida directo que tiene el producto, por ejemplo sobre Phytophthora, que se ocupa bastante en paltos y en varios cultivos más. Estos dos modos de acción le permiten a Fofimax 6040 tener un efecto multisitio, que hoy día es súper relevante, que este tipo de productos cuando son multisitios yo bajo el riesgo de generar una resistencia por parte del patógeno. Bueno, acá un poco las investigaciones contábamos que tiene más de 10 años de experiencia el producto de I+D y tenemos trabajos, por ejemplo, en pudrición parda en cítricos con Mario Álvarez, pudrición del cuello en palto, ojo de buey en manzana, validaciones también para pudriciones de raíz y cuello, enfermedades de la madera, botrofa aérea, cilindrocarpum, entre otros, sarna de la manzana, verticillium, también el plateado en cerezo, entre otros. Así que son varios trabajos de respaldo que tiene el producto, así que nada, lo podemos recomendar con mucha tranquilidad. Esto es nomás una muestra de algunos de los trabajos que se hicieron. Esto es la inhibición del crecimiento micelar en placa, en el fondo. Esto es Phytophthora cinnamomi y a concentraciones crecientes de Resiscar. Esto fue un trabajo que se hizo con la Universidad de Chile hace algunos años, a cargo de Jaime Montalegre, y podemos ver a medida que vamos viendo las placas y se están usando concentraciones de Fofimax 6040 que se logra inhibir el crecimiento del micelio. Bueno, también nosotros lo posicionamos mucho, y es lo que estamos hablando hoy día, para enfermedades de la madera,
por ejemplo, el plateado en el cerezo, también en el caso de la vid, Famonelia clamidospora, también Cylindrocarpum, Botrophaeria, entre otras enfermedades. Y la recomendación de uso, que aquí van los dos productos para cerrar cómo los ocupamos en estrategia para revigoración de huertos afectados por hongo de la madera. En el caso del cerezo, recomendamos hacer aplicaciones periódicas de Resisgar desde brotación en adelante a 1,5 litros por hectárea, o se pueden ir a la concentración de 100 a 150 cc por hectolitro. Y en la post cosecha hacemos 2 aplicaciones de Fosfimax 6040 de 1,5 a 2 kilos por hectárea, pensando en aplicaciones foliares que son compatibles con otros productos que se ocupan en el programa y pensando en el objetivo de revigorizar huertos y tener una estrategia para las enfermedades de la madera. Eso en cuanto al cerezo. En cuanto a los arándanos, algo similar. Son aplicaciones desde la brotación en adelante de 1,5 litros por hectárea de Resisgar, y luego son en la post cosecha 2 aplicaciones de 1,5 kilos por hectárea de Fosfimax 6040, ambos productos aplicados foliarmente, pensando en esta estrategia de enfermedades de la madera y de que son compatibles. Así que eso, esa era mi presentación. Muchas gracias por la atención, por el tiempo. Espero no haberme extendido tanto y que les haya gustado. Gracias, Fernanda. Para nosotros como Zonales es muy importante la información que acaba de entregar Fernanda, porque bueno, Fosfimax es una herramienta conocida, es la herramienta de vanguardia para hongos de la madera de la mayoría de los asistentes. Así que bueno, para nosotros como Zonales obviamente faltaba un complemento para Fosfimax, que ya es una buena herramienta, es una buena formulación y además viene como una formulación innovadora y además viene a complementarse ahora con Resisgar, que es un producto completamente innovador. Hoy día no hay nada parecido en el mercado, así que gracias, Fernanda. Y bueno, quiero agradecer a la cantidad de asistentes que tenemos. Tenemos una muy buena asistencia, lo que significa que hay gente muy interesada en el tema de los hongos de la madera. A nosotros como Zonales también muchas veces nos preguntan en terreno y cuesta dar una respuesta concreta. Ahora tenemos más herramientas y complementado obviamente con la presentación de Andrés va a quedar todo mucho más claro. Te leo las preguntas, Fernanda, antes de pasar a la presentación, Andrés. Léeme las preguntas, por favor. Bueno, hay algunos tímidos que preguntan al chat, al WhatsApp, así que voy a leer esas y después paso a las del el Zoom. Fernanda, trabajo con Fosfimax 4020 hace varias temporadas. ¿El 6040 funciona igual? Funciona de igual manera, la diferencia nomás es que viene más concentrado, por lo tanto la dosis es un poco menor por hectárea y viene una solución polvo soluble, 100% soluble, serían las dos diferencias, pero ambos tienen respaldo hace muchos años, como comenté, el 6040 lo venimos respaldando con investigación y desarrollo hace más de 10 años. Así que sí. Gracias, Fernanda. ¿Qué me recomiendas en un huerto de cerezos con enfermedades de madera? ¿Fosfimax o Resisgar? Yo recomiendo la estrategia en conjunto, pensando en los beneficios de cada uno, como lo mostramos en el cuadro, partir con aplicaciones de Resisgar desde brotación en adelante y en la post cosecha hacer aplicaciones de Fosfimax 6040 1,5 a 2 kilos por hectárea para tener este complemento de estas dos herramientas que son tan buenas. La pregunta que viene complementa mucho tu respuesta anterior o sería como la continuación de tu pregunta anterior. ¿Hay limitantes desde el punto de vista de residuos al aplicar Resisgar? No, no hay ninguna limitante. Resisgar, como lo comentamos, es un producto que incluso tiene atestación Ecoset, por lo tanto es considerado orgánico con normativa NOP, no deja residuos, no tiene periodos de carencia ni de reingreso al huerto, así que no hay ningún problema. Y por eso también en el caso de los cerezos, que sabemos que hay mercados como el europeo, que es un poco más restrictivo, o es bastante más restrictivo en los límites máximos de residuo, posicionamos el Fosfimax 6040 en la post cosecha. Hola, Resisgar y Fosfimax, ¿tienen efectos en plantas de cerezos ya infectadas y que presentan síntomas de plateado? Ahí, si quieren, pueden complementar entre los dos la respuesta. Yo voy a partir, pero le voy a dar el paso a Andrés también, que es el experto y sabe más que yo. Tienen efecto, pero claramente cuando hay un huerto infestado de enfermedades de la madera no es que yo voy a lograr erradicar la enfermedad. Ahora, Andrés, no sé cuál es tu opinión al respecto. Bueno, yo voy a dar pautas de manejo durante mi presentación. Incluyo este tema que tiene que ver con cómo tú logras recuperar un árbol enfermo, que no es fácil, ¿ya? Pero por supuesto los productos ayudan
y estos se acaban de mencionar ayudan a recuperar un árbol que está muy dañado. Ahora va a depender del grado de daño, el grado de recuperación que vamos a tener. Pero más adelante les voy a comentar más. Perfecto, Gonzalo se estaba adelantando entonces con su pregunta a tu presentación. ¿Qué importancia tiene el hecho de que el quitosano tenga bajo peso molecular? ¿Qué porcentaje de desacetilización? Sobre el proceso que hablaste, desacetilización, perdón. ¿Tiene Resisgar? Resisgar, ¿cuál es la importancia del bajo peso molecular? El bajo peso molecular tiene que ver con este efecto biosidad directo que lo hablábamos. Tiene un efecto que logra ingresar al núcleo del hongo y hacer este intercambio de ADN y otros procesos hasta terminar en impedir una síntesis de proteína por parte del hongo. Por lo tanto, ahí tiene el efecto biocida y esto es otorgado gracias a ese bajo peso molecular que tiene. Ahora, el porcentaje de acetilación que tiene, la verdad no tengo el dato ahora en la cabeza, pero se lo podemos averiguar a la persona que está preguntando. Andrés Balbontini es la persona que preguntaba. ¿El peso molecular, Peña, nos permite tener una mejor absorción, por ejemplo, vía foliar? También permite tener una mejor absorción vía foliar. Perfecto, gracias. Porque en el fondo yo estoy metiendo un producto que pesa 3000 Dalton versus un producto que, por ejemplo, un quitosano puede estar entre 10.000 Dalton y 1.000.000 de Dalton, que es el peso también de la quitina. Entonces esa es la diferencia en cuanto al peso molecular. Perfecto. Entonces, muy diferente a lo que podría ser un quitosano. Muy diferente. Por eso es un producto innovador y diferente a lo que hoy día hay en el mercado. Exacto. Gracias Fernanda por la presentación, por responder todas las preguntas. Ahora vamos a pasar a la presentación de Andrés. Andrés, ¿vas a presentar desde el computador allá? Ya, perfecto. Bueno, le doy el pase a Andrés. Ya él es muy conocido, yo creo que las personas vienen a escucharte a ti, así que sí, vienen a ver a Andrés, así que adelante con tu presentación. Ah, no. Tenemos una muy buena asistencia, así que gracias a todos por acompañarnos. Sigue subiendo la asistencia. Qué bien. Buenos días a todos, gracias a Bioamérica, gracias Fernanda. Yo voy a tocar el tema de enfermedades de madera, específicamente en cerezo, pero sin embargo lo que yo diga respecto a cerezo también es aplicable a otros frutales mayores, incluso al arándano, que lo consideramos a veces como un frutal menor. Bueno, un poco de historia respecto a este tema. Hoy en día, dentro de los principales problemas sanitarios que tenemos en la fruticultura, estamos considerando los hongos de madera como dentro de los principales, si es que no es el principal, para muchas zonas, sobre todo a medida que nos vamos moviendo hacia el sur. Sin desconocer que también hay problemas sanitarios de importancia en vivero, ¿ya? Hay problemas con el plateado, que cada año aumenta más, alternario sin fruta, problemas de virus que tuvo el cerezo particularmente este año. No es que no lo haya tenido los años anteriores, sino que porque los chinos les pusieron atención. Cáncer bacteriano, botritis, virosis, en fin. Hay una lista de problemas sanitarios que uno se enfrenta a todas las temporadas, pero yo diría que los hongos de madera están entre los principales, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Las enfermedades de madera siempre han estado presentes, pero en general su incidencia han sido relativamente bajas en el pasado. Sin embargo, con los cambios de manejo, de establecimiento, de huertos modernos, esta patología ha incrementado, especialmente el tema de enfermedades de madera. Y esto tiene que ver con una mayor densidad de plantas, que hacemos podas más severas, principal punto de ingreso de este grupo de patógenos. Se fertilizan más las plantas y todo eso favorece el desarrollo interno de estos patógenos y con las consecuencias que vamos a ver a continuación. Los huertos modernos tienen plantas pequeñas, más precoces, las forzamos a producir lo antes posible, eso significa que se le coloca más estimulantes, se le coloca más fertilizante y eso susceptibiliza a la planta a que estos patógenos colonicen con mayor velocidad. Y también, por otro lado, tenemos el tema del clima, no lo podemos dejar de lado. El cambio climático
tiene una gran influencia en el tema de enfermedades de madera. Las plantas están más estresadas durante el verano, temperaturas más altas, periodos de sequía más prolongados. Entonces, durante el periodo de verano, donde estos patógenos de madera es cuando más avanzan dentro de ella. Entonces, tenemos un problema creciente que requiere estudio y manejo, por eso es importante tener a la mano todas estas tecnologías. Mientras más herramientas tengamos, mejor manejo se va a poder hacer de este tema. Ahora, enfermedades comunes como hongos de madera, la lista no es hay más patógenos, pero esto es lo que normalmente los agricultores se enfrentan. Cáncer bacterial, Pseudomonas syringae, lo colocamos como un patógeno de madera por los daños que produce. El plateado, producido por Chondrostereum purpureum, también importante también es importante el daño que se está produciendo. Perdón, volví para atrás. Ahí. El plateado, el cancro común, Leucocitospora cinta, tiene varios nombres, normalmente le llamamos citospora. Cancro por Calofaeria y tizón de dardos, Monilia, aunque normalmente este es un problema de la fruta, pero también nos puede matar dardos, ¿ya? Que es parte de la madera. Los síntomas, como reconocemos estos patógenos de madera, son los cancros, que pueden ser ásperos, lisos, la necrosis en el interior de la madera. Este es un problema importante porque el primer síntoma se produce dentro de la madera, no se produce fuera a la vista del agricultor. Entonces, el patógeno puede estar desarrollándose por varias temporadas sin que el agricultor se dé cuenta. Y cuando se viene a dar cuenta por los síntomas externos, ya la madera está muy comprometida y llegamos normalmente tarde a solucionar el problema. Hay muertes de ramas, ya, que eso ya es visible externamente. Cuando cortamos esas ramas normalmente nos damos cuenta de que el centro está necrosado o que hay necrosis simplemente en el interior de la madera. En el caso particular del plateado, Chondrostereum produce una toxina que viaja por el xilema y se acumula en las hojas y con eso permite que se desprenda la epidermis de la hoja y se produzca el plateado, el síntoma de hoja plomiza, que es muy característico solo de esta enfermedad. Bueno, obviamente al final termina con la muerte de plantas, hay anillados vasculares también que se pueden producir temprano en una patología de madera. El primer patógeno que colocamos fue el cáncer bacteriano, cáncer bacterial, causado por Pseudomonas syringae, Patovar syringae. Este patovar ataca a una serie de huéspedes, entre otros frutales, por ejemplo, al arándano, ataca al manzano, a las flores de los perales, por ejemplo, en ciruelo también es importante. Es importante mencionar que Pseudomonas syringae tiene muchos patovares, más de 60 patovares, y solamente 2 son capaces de afectar al cerezo, el Patovar syringae y el Patovar mospronorum. Sin duda el syringae el más diseminado y el que causa la mayoría de los problemas que observamos en los huertos de cerezo. Los síntomas principalmente son la producción de goma, también se le llama gomosis a la enfermedad, y esto se produce bajo la corteza, se producen verdaderos bolsillos o acumulaciones de goma que eventualmente salen a través de las lenticelas o por cualquier cicatriz o herida que hay o alrededor de los puntos de infección que pueden ser las yemas o las caídas de hoja. Estas gomas normalmente son de colores oscuros y tienen olores característicos a fermentación que no son agradables. El otro síntoma característico es la formación de cancros. Esto es debido a la muerte del tejido bajo la madera. Es importante mencionar que la bacteria es sistémica, pero se mueve por debajo de la corteza, ya no se mueve por el interior de un árbol. Y al moverse por debajo de la corteza va matando los tejidos, va matando la periferia, el floema en formación,
Y esa zona que deja de crecer mientras que el resto de la rama o el árbol sigue creciendo, termina produciendo una invaginación y se forma el cancro, ¿ya? Que es una herida, una grieta que normalmente tenemos que recuperarla, limpiarla, que es parte del manejo, ¿no? La eliminación de cancro. ¿Por qué es importante esto? Porque el cancro es el principal reservorio de bacterias que hay dentro del árbol, ¿ya? O en el mismo huerto. Entonces la eliminación de cancros es importante en el manejo. Esto ya lo había mencionado, la necrosis es sistémica, la bacteria es sistémica, se mueve por debajo de la corteza, no profundo, ¿ya? Pero sí por la periferia. A diferencia del cancro común, ¿ya? Y aquí pasamos a otra enfermedad que a veces se confunde, no deberíamos confundirla porque los manejos son distintos, ¿ya? Y producto de esta confusión, muchos huertos han terminado muriendo por cancro común pensando que era cáncer bacterial, ya que también cancro común libera goma, o el árbol, mejor dicho, libera goma. Y al liberar goma, uno piensa que es cáncer bacterial el que está matando la planta y se le sigue aplicando cobre, cosa que no es buena porque el cancro común crece mejor donde hay cobre. El cancro común produce muerte de brotes y dardos en primavera, similar al cáncer, ¿ya? También genera goma, progresa por el interior de la madera. Esto es una diferencia importante porque se va profundo en su desarrollo. O sea, normalmente en primavera ingresa por las yemas, por los brotes nuevos y se va profundo dentro de la madera y ahí avanza tanto en forma ascendente como descendente. Y ahí va matando dardos, ramas y finalmente árboles. Es lento en desarrollarse, pero progresivo. Y si no controlamos bien o si confundimos la enfermedad, que es lo más común, bueno, terminamos con los árboles muertos y los huertos muertos por esta enfermedad. No es un problema menor el daño que produce cancro común. En general, poco reconocida y manejada por dar énfasis a la primera enfermedad que es el cáncer bacterial. Recuerden que esto es producido por un hongo y lamentablemente los cobres no nos ayudan para el control de este hongo, ¿ya? Algo que es tan difundido en su uso. La citosporiosis o el cancro común es producido por Leucocitospora cinta o Citospora leucostoma, tiene varios nombres, antes se le llamaba balsa también. Bueno, ahí hay una serie de síntomas que produce, los voy a mostrar con más detalle. Produce este tipo de signos en otoño e invierno, que es la formación de pignidio una vez que las ramas mueren o el árbol muere. Los pignidios, claro, no están a la vista, están debajo de la corteza, pero si uno las levanta puede ver la formación de estos pignidios que son de coloración negro con los bordes blancos, en el interior están llenos de esporas. Esas esporas salen cuando hay una lluvia, cuando se moja la corteza y el pignidio puede liberar las esporas que están en su interior. Es importante este detalle porque ese estado es susceptible a un fungicida, cuando las esporas están expuestas, pero el anterior no lo es, porque están cerradas, las esporas están ocultas dentro de los pignidios y además están tapadas por la corteza. Entonces una aplicación de producto que muchas veces se hace pensando que van a limpiar de la enfermedad, no ocurre nada, simplemente es botar el dinero. Si quieren matar el hongo hay que pillarlo en esta condición y eso va a ocurrir después que se moje la planta. Si esto ocurriera en verano, bueno, o al final en primavera y hace calor, no es problema. La matriz gelatinosa que contiene las esporas, porque este es un cirro, le llamamos cirro nosotros. ¿Cómo puedo sacar el puntero? Vamos a pedir ayuda. Vamos a pedir asistencia para sacarlo, no sé cómo se saca, Andrés. Ya. ¿Ya nos puedes asistir? Ya, pero no sé si el cursor se ve. Sí, Sí. sí, Ya. perfecto. Bueno, lo que estoy mostrando es, aquí hay, bajo esta corteza hay un pignidio y liberó esta cantidad de esporas a través de un cirrus. Y las esporas no están contenidas dentro de una matriz gelatinosa. Y ese gel protege las esporas. Ahora, si sale el sol y no hay más lluvia, no hay viento y las esporas no se logran diseminar, no es problema para el hongo porque este gel se deshidrata
y toma esta coloración oscura, o café oscura, o casi negro, y sigue conteniendo las esporas, sigue protegiendo las esporas. Entonces, durante el verano las esporas no van a morir por la radiación solar, sino que se van a conservar dentro de esta matriz deshidratada, y solamente se va a volver a reactivar cuando vuelva a llover. ¿Ya? Y así hemos visto que las lluvias que años atrás hubieron en enero tuvieron problemas porque igual produjeron infecciones. ¿Ya? Siempre hemos dicho que las podas de verano son mucho más sanas siempre y cuando no llueva. ¿Ya? Si hay lluvia, no dejan de ser sanas. Bueno, si no controlamos, estas esporas son diseminadas por el viento y terminan aterrizando sobre las yemas o las heridas de poda. Si son yemas que están recién abriendo, bueno, nos pueden matar los dardos posteriormente o matar la yema de frentón, y ver las consecuencias que muestra la foto anterior. Muy parecido a este patógeno es Scalofaeria pulchela, que también tiene la característica de que puede matar ramas y árboles. La necrosis que produce dentro de la madera es más irregular que la anterior. La anterior normalmente tiene una forma de abanico, en cambio aquí es la mancha que uno ve en el interior de la madera es irregular, tiene diferentes tonos a veces, tiende a ser más oscura, más rojiza, dependiendo de las variedades. Y el cuerpo frutal que produce este patógeno es un peritecio. A diferencia del anterior que eran picnidios, estos peritecios se ven de esta forma, se arreglan de esta forma. Es como ver un paquete de palos de fósforo. Y los tíolos, o la boca por donde salen las esporas, se ordenan alrededor de una lenticela. Aquí, para tomar esta foto, se retiró la corteza, pero sobre el centro de este grupo de peritecios había una lenticela. Y a través de la lenticela es donde se van liberando las esporas. De nuevo, para que se produzca la liberación de esporas, tiene que haber lluvia. En el caso del plateado es diferente, esto pertenece a un basidiomiceta, a diferencia de los anteriores que eran ascomicetes. Condrostereum purpúreo produce un síntoma que es muy típico dentro de este grupo patógeno, que es la hoja plomiza o plateada. Como les decía anteriormente, el color plomizo se debe a la liberación de una toxina durante el desarrollo del hongo dentro de la madera. Esa toxina se empieza a acumular en las hojas y la epidermis se desprende y se produce una cámara de aire. Y esa cámara de aire da el efecto óptico del síntoma de plateado. El hongo no está en las hojas, nunca va a estar en las hojas. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren comprobar si el árbol está enfermo por plateado, no deben mandar hojas a un laboratorio, tienen que mandar la madera. O mejor, si ustedes mismos buscan dentro de la madera, porque el plateado tiene la característica de formar una necrosis central, normalmente es bien simétrica, es muy circular la lesión que uno ve, y a diferencia de las otras enfermedades que llegan a la periferia y forman radios o abanicos o figuras deformes, pero nunca un círculo, a veces tan perfecto como muestro en esta fotografía. Si uno abre los árboles a lo largo, puede ver que el centro de la lesión, cómo se mueve la lesión dentro de la madera, normalmente la parte más, o el ingreso del patógeno es la parte más manchada, es donde la lesión es más gruesa, y de ahí se desplaza hacia la parte superior o inferior, dependiendo del punto de infección. ¿Cómo se infecta normalmente? Bueno, a través de las esporas que se liberan. Este hongo produce cuerpos frutales o acidocarpos durante el invierno o a finales del otoño. Ya empiezan a observarse los cuerpos frutales que tienen un color púrpura. No lo confundan porque los árboles a veces producen diferentes tipos de cuerpos frutales cuando tienen maderas muertas y hay muchos errores en ese tipo de diagnóstico. El cuerpo frutal del plateado es púrpura, de ahí viene el nombre purpúreo. Y ese cuerpo frutal produce enormes cantidades de esporas. Las esporas viajan a través del viento
y aterrizan normalmente en alguna herida y comienzan su proceso de infección. Lo vamos a revisar a continuación. Los restos de fruta de la temporada anterior, uno podría pensar que es un problema para la próxima producción de fruta, pero también es fuente de monilia, ¿ya? Y la monilia, si bien es cierto, ataca la fruta, también nos puede atacar los dardos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos restos de fruta en esta época del año y vemos estos tonos plomizos, ¿ya? Además de las coloraciones verde oliva o negras o café oscura, que normalmente son cladosporios o son saprófitos que están creciendo en esos restos de fruta. Cuando vemos estos tonos plomizos, bueno, ahí hay monilia en desarrollo. Y esa monilia, en primavera o a inicio de brotación, va a atacar el dardo y lo va a secar, ¿ya? Entonces podemos producir infecciones de dardo, que para mí también es un problema de madera. Entonces, este grupo de patógenos, bueno, también hay botrefagerias que pueden afectar el cerezo, y todas tienen las vías de ingreso del inóculo que podemos resumir en las siguientes, que son las heridas de poda, las heridas de injertación, el daño de amarras, el daño por clavos para hacer ortopedia. Suena raro, pero todavía uno se encuentra con huertos que usan clavos para ortopediar. La inducción de yemas, los anillados y los herbicidas, sobre todo durante el primer año de plantación, cuando el herbicida produce una herida química. Ahora, la yema, mientras está cerrada, en pleno invierno, está protegida de patógenos, pero tan pronto empieza a abrir, es accesible por estos patógenos, que, como decíamos anteriormente, se movilizan gracias al viento, y las esporas ingresan, tan pronto empiezan a abrir las brácteas de una yema. Y tenemos el primer paso, que es la infección de yema. Y esto lo va a usar muy bien el cáncer bacterial, citospora, y la consecuencia de eso es que la yema o la planta responde produciendo estas gomas para tratar de frenar el avance del patógeno. A veces es efectivo, a veces no lo es, y el patógeno comienza a crecer ya dentro de la madera. Como les digo, en ambos casos se produce goma, entonces la goma no es exclusivo del cáncer bacterial, ¿ya? Para que lo tenga presente. Si el avance del patógeno es limitado por la secreción de goma, bueno, esta goma igual puede terminar matando la yema, ¿ya? Ahogando la yema en su brotación. Y si no es exitosa la secreción de goma, bueno, el patógeno mata la yema, ¿ya? Entonces nosotros vemos huertos con muchas yemas muertas, también muertes de inflorescencias, ¿ya? Y muerte de dardo, como lo había mencionado anteriormente. Todo eso ocurre como consecuencia de la infección al estado de yema. Por lo tanto, el control en manejo que hay que hacer cuando la yema está recién hinchando es clave dentro del manejo de patógenos de madera. Aquí es importante no atrasarlo, ¿no? Muchas veces se atrasa el control porque es una época de lluvia, esperando una condición mejor. Y producto de ese atraso, le estamos dando la oportunidad a que estos patógenos nos eliminen yemas. Y a veces se pierden muchas yemas, y justo son las yemas que debieran producir fruta. Entonces tenemos este ingreso a través de heridas naturales, ¿ya? Entonces un principal punto de ingreso, que es la brotación, ¿ya? Y también al final de la temporada va a ser la caída de hojas. La consecuencia es la muerte de las yemas, de los dardos. Cuando uno abre, descorteza una yema muerta, bueno, a veces incluso se puede ver el hongo en desarrollo, como se muestra en la foto. Y eso de inmediato debería llamar la atención de que no es cáncer bacterial el problema, y nosotros tenemos que tratarlo con un fungicida. Las heridas de poda. Probablemente uno de los principales puntos de ingreso. La poda no es una herida natural que tiene el árbol. El desganche sí, ¿ya? El que se astille la rama cuando se desgancha, bueno, es parte del proceso natural que puede sufrir un árbol, y eso genera muchas proteínas de resistencia. Pero cuando uno corta con una tijera de podar, eso no es natural para el árbol. Y por lo tanto dejamos una puerta muy ancha, muy grande, para que se produzcan las infecciones anteriores. También hay errores de poda. Estas podas en vasito no deberán hacerse en un huerto, porque
cuesta mucho más que cicatricen, se mojan, pero cuando llueve el agua permanece por más tiempo. Recuerden siempre que la poda debe ser en bisel para que el agua escurra, ¿ya? Ahora, muchas de estas podas, ¿cómo se protegen? Con pinturas. Pero cuando uno revisa los huertos, las pinturas son incompletas, ¿ya? Al ser incompleta tienen acceso directo al patógeno por los sectores que no llegó pintura, ¿ya? O muchas veces se poda con la tijera mal orientada, es decir, la base de la tijera hacia la planta y no la hoja de corte hacia la planta como debe ser. Y en esos casos que lo que produce la base, bueno, aplasta. Mientras la hoja va cortando por un lado, la base va aplastando. Y ese tejido que se aplasta después se abre. Y por eso facilita que la corteza se abra. Y eso es un punto muy fácil de ingreso de patógeno. También cuando se hace palanca al cortar la rama, eso también es común en ramas gruesas que empiezan a hacer palanca. Bueno, ¿qué termina? El corte se ve limpio, recién hecho, pero al día siguiente la corteza se está abierta, ¿ya? Y no está protegida. Aquí vemos, por ejemplo, un corte que fue bien pintado, pero la corteza se abrió igual y debajo de la corteza no está protegido. Y también existen estos tipos de poda, que es un crimen para el árbol, que es la poda holandesa, quebrar parcialmente la rama. Este tipo de mutilación permite que la rama se mueva permanentemente. Una vez que se viste de hoja, cuando corre viento se sigue moviendo. Entonces, indiferente si lo pintaron o no, la herida se mantiene abierta y permite nuevamente que patógenos de madera ingresen. También están los daños de insectos, las heridas de amarra, los alambres que se incrustan, o alambres mal protegidos, o amarras mal protegidas. De nuevo, recuerden que el árbol se mueve cada vez que corre viento, cuando está con hoja. Entonces los alambres también, o la herida dentro del alambre, y por eso no pueden cicatrizar. Y estas fotos, que son incrustaciones antiguas de alambre, igual, como ven, siguen botando goma. ¿Por qué? Porque la rama se sigue moviendo. Entonces, pasamos ahora al tema de control. ¿Por qué es difícil controlar estos patógenos? Primero, porque llegamos tarde, ¿ya? Cuando se observan los síntomas externos, ya internamente los árboles están muy dañados, ¿ya? Y el principal síntoma que tiene un hongo de madera ocurre dentro de la madera. O sea, tan pronto se infecta una rama, un brote, una yema, se produce una necrosis interna que es progresiva. Pero como es interna, no la vemos, no está a simple vista. Si la viéramos, tendríamos mucha más atención, mucha más preocupación en manejar estas enfermedades de madera. Por otro lado, les había mencionado que las estructuras reproductivas y vegetativas también, o sea, el micelio, están ocultas dentro de la madera, ya sea creciendo dentro de la madera, principalmente a través del xilema y floema, o las estructuras reproductivas están bajo la corteza. Y por lo tanto no llegamos con nuestros productos, nuestros fungicidas, a donde está desarrollándose el patógeno. Los cuerpos fructíferos, que son básicamente pignido y peritecio, a su vez están protegidos por células especiales del hongo. O sea, toda la periferia de un cuerpo frutal está hecho de células del mismo hongo, células que están melanizadas, por eso los colores tan oscuros, y están muertas. Entonces no sacamos nada con aplicar un producto sobre esas células muertas, porque no pueden morir dos veces. Y en el caso del plateado, que no produce pignidio ni peritecio, sino que produce un basiocarpo, le compensa esta exposición, porque en el caso del basiocarpo las esporas están expuestas en la superficie, no están contenidas encerradas dentro de una estructura, sino que están a la vista. Entonces, en teoría debería ser mucho más fácil su control. Sin embargo, ese cuerpo frutal compensa con grandes producciones de esporas. La cantidad de esporas que puede producir es mucho mayor a las que producen pignidio y peritecio por la misma superficie. Un cuerpo frutal de plateado, por ejemplo, puede producir, o por lo menos nosotros hemos llegado a contar, hasta 64 millones de esporas por centímetro cuadrado. Y esa cantidad es suficiente para inocular varios huertos a la redonda.
En general, para controlar estas enfermedades es importante partir con plantas sanas, ¿ya? Resulta obvia esta recomendación, revisar el vivero, pero la mayoría de ustedes no lo hace, ¿ya? Y cuando lo hacen, mira por fuera las plantas, mira la superficie, que sean altas, que sean gruesas, que el injerto se vea bien y que tengan buena raíz. ¿Cuántos de ustedes se dedican a mirar el interior de la madera? Vamos a ser conservadores. Al menos la mitad de ustedes nunca ha mirado el interior de la madera cuando ha comprado plantas. Si es que no son todos, ¿ya? Entonces, si estamos hablando de hongos de madera y sabemos que estos patógenos pueden ingresar desde el vivero hacia adelante, ¿por qué no revisan el interior de la madera? ¿Por qué no revisan cómo están esos injertos? ¿Por qué no revisan debajo de los rebajes que se le han hecho? ¿Qué seguridad tienen que dentro de la planta el árbol esté sano? ¿Por qué compran plantas enfermas y después sufren las consecuencias de que se les marchitan en el primer año o no llegan a los kilos que ustedes esperan y después de 2 o 3 años se dan cuenta que tienen un problema de madera en el interior y empiezan a buscar soluciones recién en ese momento? Hay muchas observaciones al respecto, ¿eh? Y eso pasa principalmente por el buen manejo que haga el vivero para evitar este problema y por la atención que pongan los agricultores cuando compren sus plantas. Eliminen las fuentes de inóculo. Las enfermedades de madera, ¿de dónde parten? Alguien tiene que estar produciendo el inóculo y normalmente eso está dentro del huerto. ¿Y por qué uno cuando recorre un huerto, cuando lo invitan a visitar un huerto, qué es lo que encuentra? Árboles muertos, ramas muertas tiradas en el piso. Entonces, las fuentes de inóculo la mayoría de las veces están en el mismo huerto, no hay que caminar mucho. Obviamente que también puede estar en la periferia, en árboles que están alrededores, puede estar en restos de madera, puede estar en el vecino también. Pero las enfermedades de madera parten de algún lugar y esas son las fuentes de inóculo. Y por lo tanto hay que eliminar las fuentes de inóculo, ¿ya? Evitar las heridas en periodos de mayor presión de inóculo. ¿Cuáles son los periodos de mayor presión de inóculo? Bueno, las lluvias, detrás de las lluvias. Antes decíamos cuando otoño, invierno, pero si tenemos una lluvia de verano, también hay presión de inóculo. Al día siguiente de la lluvia, el ambiente está muy cargado de inóculo. ¿Esto cómo lo sabemos? A través de equipos cazaesporas. Los equipos cazaesporas nos indican que el día que está lloviendo, como hay un barrido por el agua, los inóculos son muy bajos o no hay en el aire. Pero al día siguiente de una lluvia, el aire está muy cargado de esporas, ¿ya? Entonces, si en ese momento estamos haciendo heridas, que sepan que están abriendo una puerta muy grande para partir con estos problemas. Preferir podas de verano, siempre y cuando no llueva. No podar inmediatamente después de lluvia, incluso en verano. Y si lo tienen que hacer, porque en el sur lo tienen que hacer, ¿no? Tienen que podar con lluvia. Bueno, es importante proteger esa herida de inmediato. De inmediato. La mayoría de las infecciones ocurren durante la noche. Entonces, si ustedes dejan plantas podadas para el día siguiente sin proteger, bueno, sepan que van a llegar tarde, ¿ya? Y probablemente ya hay hongos creciendo dentro de esa herida. Y por muy buenos que sean los productos que ustedes apliquen sobre la herida, esos productos no persiguen al patógeno hacia el interior, no se mueven hacia el interior. Son barreras físicas, físico-químicas, pero no son sistémicas. No hay sistemia en un corte de poda. ¿Okay? Protejan las heridas naturales y artificiales. Las principales heridas naturales son la brotación y la caída de hojas. Bueno, y cualquier otra herida que hagan. Estas heridas que se hacen para estimular la brotación o los anillados, los rebajes. Toda la herida hay que proteger. Y corta inmediatamente después de la poda y uso de los estimulantes de defensa. Los estimulantes de defensa se pueden aplicar antes de la poda, siempre y cuando la planta tenga follaje, porque los receptores de los estimulantes de defensa es tejido en activo crecimiento. No sacamos nada con aplicarle estimulante de defensa a una planta que está en receso. La planta está dormida y por lo tanto sus mecanismos de defensa también están dormidos. Pero si estamos haciendo podas de verano, podemos hacer aplicaciones de estos estimulantes antes de la poda para que la planta se defienda de mejor forma ante la posibilidad de que
fallemos en proteger las heridas que estamos haciendo. Pinturas o pulverizaciones para proteger los cortes de poda, en general es mejor pulverizar, salvo que tengan muy buenos pintores, ¿ya? Porque lo normal es que se pongan gente a pintar que la mayoría de las veces no tiene idea por qué pinta, ¿ya? Y uno ve muchos errores en la protección, ¿ya? Cortes mal pintados, sin pintar o mal pintados. Este tipo de heridas también, poda sin biselar, como les decía anteriormente, o el bisel mirando hacia la planta, no hacia afuera de la planta. Por lo tanto, cuando llueve, ahí se va acumulando agua y tierra y también patógenos. Ahora, las pulverizaciones, las pastas de poda en general no son suficientes para proteger todos los cortes de poda. Uno, porque a veces son muchos, son difíciles de encontrar. Sí, hay tendencia a pintar bien los cortes más gruesos, y está bien eso, ¿ya? Porque ese corte va a estar receptivo por varias semanas. En cambio, los cortes nuevos, si bien cicatrizan más rápido, pero muchas veces no se pintan porque están escondidos. Entonces ahí las pulverizaciones de productos protectores evitan menos errores en el cubrimiento de heridas. Y recuerden, tanto pinturas como pulverizaciones deben ser inmediatamente después de la poda. Y se debe repetir a yema hinchada. No haga poda holandesa, esto es una mutilación para el árbol. Son heridas que nunca cicatrizan bien, porque la rama se mueve cada vez que hay viento, ¿ya? No pode pegado a las ramas. Cada vez que hay una bifurcación, cada vez que sale una rama, hay un anillo en esa bifurcación. Ese anillo no hay que tocarlo, porque ayuda a la cicatrización de la rama más rápido. Cuando se poda muy rápido y se pasa a hallar ese anillo, el corte tiende a demorarse mucho en cicatrizar, incluso se invagina, y por lo tanto se forma como un bolsillo donde de nuevo se van a acumular agua y bacterias. Evite los reservorios de inóculos. Los reservorios de inóculos son las ramas muertas, los árboles muertos o los árboles o las podas sanitarias que quedan a las orillas del huerto, a las orillas del camino, para ser utilizados como leñas posteriormente. Esta foto es muy ilustrativa porque muestra si se fijan, todas esas ramas, todos esos troncos están manchados. Prácticamente todos están manchados. Todos tienen patógenos de madera, hongos de madera, para ser más específico, que en invierno van a esporular, y el huerto comercial está justamente detrás, recibiendo todo ese inóculo. No deje árboles muertos, retire la poda sanitaria, porque la poda sanitaria se desarrolla en esos cuerpos frutales, incluso si están en el suelo, ¿ya? Son fuentes de inóculo. Haga terapias de cancro. La terapia de cancro idealmente se debe hacer antes, en otoño, a fines de verano, la época ideal. No llegue al invierno haciendo terapia de cancro, que básicamente es remover esos cancros y aplicar una pintura protectora, ¿ya? sobre esa herida. Proteja los alambres, porque el alambre siempre va a ser una herida permanente para el árbol. Haga pinturas de cobre solo a la base, ¿ya? Hasta la altura de la rodilla. No es necesario pintar todo el tronco. Cuando aquellos agricultores que pintan todo el tronco están llamando a citospora, a que crezca sobre la planta. La idea de la pintura es proteger el salpique de bacterias que pueda haber durante una lluvia, ¿ya? Porque las malezas que hay en el piso son un reservorio de pseudomonas. Entonces cada vez que llueve salpica agua y se puede infectar la base de la planta. Respecto a los fungicidas, el uso de cobre siempre con fungicida. En el norte a lo mejor podemos usar más cobre sin fungicida, pero hacia el sur es un pecado, ¿ya? Es dispararse en los pies. Evite el uso de cobre invernal, esto de estar aplicando cada vez que llueve 20 milímetros, cada vez que llueve 10 milímetros, cada vez que llueve, cada vez que pasen 10 días, 20 días. No tiene sentido. Una planta en receso no es receptiva al ingreso de patógenos. Y además que estas bacterias también entran en receso en invierno. Entonces cuando uno hace monitoreo de bacterias, de poblaciones bacterianas,
en invierno son prácticamente indetectables. Si hace frío para el árbol y también hace frío para los patógenos. ¿Ya? El uso de cobre, más fungicida a yema hinchada, ¿ya? Al igual que a la caída de hojas. Y usa antibióticos post-heladas, detrás de la helada. ¿Ya? El día de la helada es cuando se deben aplicar esos antibióticos. Fungicida, hay muchos fungicidas que controlan cancros de madera. Ahí hay una lista de productos de contacto, algunos bien antiguos, como el Mancozeb, otros que son sistémicos, como el miclobutanil, carbendazim, benomil, que son productos antiguos, los metiltiofanatos. No estoy diciendo que estos son los únicos que nos ayudan al control de enfermedades de madera. Las carboximidas sistémicas también son excelentes productos para el control de enfermedades de madera. Pero en la época en que lo estamos usando, que son, por ejemplo, yema hinchada o caída de hoja, podemos utilizar este tipo de productos también. ¿Ya? Es mejor pulverizar que pintar, y recuerde que el cobre no sirve para el control de este grupo de hongos de madera. Y esto lo ilustro con esta foto de varias placas de cultivo, donde tenemos distintas cepas, o sea, en cada línea hay 3 cepas distintas, y en cada columna hay diferentes concentraciones de sulfato de cobre, desde 0, que es el testigo, sin sulfato de cobre, hasta 1.2 milimolar, que eso es sobre las concentraciones de pulverización que se hacen en los huertos. Y ustedes pueden ver que a medida que aumenta la concentración de cobre, también va aumentando el desarrollo del hongo. ¿Ya? Esto está hecho con citospora y es para respaldar lo anterior, que citospora se favorece cuando ustedes están haciendo aplicaciones de cobre. Entonces, todas las aplicaciones de cobre tienen que ser con fungicida. Y esto es para respaldar aún más. Esta es una foto de un tronco de cerezo que está pintado con sulfato de cobre, y ustedes pueden ver los cirrus de citospora emergiendo a través de la pintura. Otras medidas son el uso de fosfito de potasio, que ya se mencionó, para estimular mecanismos de defensa, y el uso de quitosano en podas, directo en podas, para ayudar a cicatrizar. Las quitinas son cicatrizantes, los quitosanos ayudan a la cicatrización de heridas, tanto en plantas como en animales. Y también el quitosano es un estimulante de defensa, y sobre todo se puede usar cuando no está permitido el uso de fosfitos. Bueno, en la presentación anterior se mencionó y cuál debería ser la secuencia ideal de aplicaciones. También mencionar que los quitosanos estimulan el desarrollo de algunos organismos benéficos, como son tricodermas. Los tricodermas andan buscando quitina, por eso se alimentan de la pared, por eso pueden degradar la pared celular de otros hongos y alimentarse de ellos. Entonces, cuando nosotros aplicamos quitosanos, también estamos favoreciendo esa flora benéfica que puede estar presente en el huerto. Y eso tenía como presentación. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Andrés. Muy buena tu presentación. Gracias, Andrés. Realmente buena tu presentación. Bueno, por lo que me doy cuenta, es fundamental, antes de establecer una estrategia, el diagnóstico de la enfermedad. Hay hartas preguntas respecto a eso que las vamos a ir leyendo en orden, y bueno, este diagnóstico nos lleva además a establecer un tratamiento o una estrategia más bien, porque es un tratamiento compuesto de diferentes productos en diferentes momentos de aplicación. Así que realmente muy completa tu presentación, bueno, muy clara en cuanto a este conjunto de factores que tenemos que considerar y el conjunto de medidas que tenemos que tomar para controlar los problemas de hongos de madera. Estoy un poquito enredado en el cable, pero ahí sí. Vamos a leer las preguntas. Vamos a leer las del chat y las de los tímidos que preguntan por WhatsApp. Primera pregunta. Profesor, ¿puedo hacer pulverizaciones en invierno en complemento a la pintura en cortes de poda? Creo que quedó clarísimo porque lo dijiste en varias láminas. Sí, de todas maneras. Pinten los cortes gruesos y pulvericen detrás. Con pulverización, quedó clarísimo en las diferentes láminas. ¿Qué opinas, Andrés, de la aplicación foliar posterior al corte de poda?
Ya, es fundamental proteger las heridas inmediatamente que se hace, ¿ya? No esperen al día siguiente. Le vuelvo a reiterar, muchas de las infecciones ocurren durante la noche, porque los patógenos no tienen, hay mejor condición ambiental para su desarrollo, para el movimiento, no se deshidratan, porque el viento deshidrata mucho. Entonces, el moverse durante la noche tiene menos problemas de deshidratación. Entonces, dejar cortes sin proteger para el día siguiente es llamar a esta enfermedad de madera. Andrés, y perdón ahí, me aprovecho de Por meter en supuesto. las consultas, por ejemplo, sería una buena estrategia pensando en una poda de verano que tenemos hoja, aplicar o un Fofimax 6040 o un Resiscar pensando en estimular las defensas de la planta, luego hacer el corte de la poda y luego aplicar, no sé, un fungicida como tú decías y aplicar, Claro. por ejemplo, un Resiscar pensando en el efecto cicatrizante. Sí, ahora, para estimular defensa es importante que haya hoja. Si no hay hoja, Claro. no va a funcionar. Pensando ¿ya? en una poda si fuera de verano, Las no en podas la de de verano, invierno. las podas de verano se pueden proteger de esa forma, ¿ya? O mientras haya hoja, nosotros podemos estar aplicando estos estimulantes porque el receptor va a ser la hoja, Exacto. ¿ya? Y la hoja es la que va a mandar, o sea, La producto señal. de la aplicación es la que va a mandar la señal. Es el elicitor, ¿ya? El elicitor que activa mecanismos de defensa de la planta, toda esta cascada de proteínas de resistencia que tú mencionaste y muchas más, ¿ya? Entonces, sí, antes de la poda, siempre que haya hoja, y después de la poda, las quitinas para ayudar a cicatrizar. Perfecto. Gracias. Gracias. De las preguntas del chat. Movimiento sistémico del cáncer en ambos sentidos en la planta. Tú Sí. dijiste que durante el receso no había. No, se puede ver. ¿Puede haber también incluso puede en haber, invierno? pero va a ser mucho más lento. Una vez que ya está dentro de la planta, Perfecto. la mecánica es muy distinta a lo que ocurre fuera de la planta. Entonces, lo normal es que la bacteria se mueva por debajo de la corteza. Se puede mover por sobre la corteza también, por encima. Y eso normalmente es desplazado por la humedad, por la lluvia, por el rocío. Pero una vez que logró entrar a la planta, se va a mover por debajo de la corteza. Y ese desplazamiento va a ser mucho más activo cuando la planta está en movimiento, está activa. ¿Ya? Y mucho más lento cuando la planta está Está en dormida, receso. claro. Ujú. Otra pregunta sobre bacillus y tricodermas. ¿Sirven para el control del cancro común? Sirven para el control. A ver, el tricoderma como un patógeno directo no, salvo que viva dentro de la planta, salvo que sea Perfecto. un endófito. Ya atacar por sobre la superficie, porque a ver, la estrategia de todo este grupo de patógenos es oportunista, son hongos que viven dentro de la madera, entonces en una planta que no tiene herida les es muy difícil entrar y no van a entrar. Entonces las oportunidades que tienen para entrar son muy pocas, ¿ya? Bueno, obviamente nosotros se las abrimos cuando hacemos poda, pero pensemos en forma natural. En forma natural una planta no recibe poda y por lo tanto las oportunidades son bien escasas. Y por eso produce grandes cantidades de inóculo, porque la gran mayoría de ese inóculo se va a morir, no va a llegar a entrar a una planta y completar el ciclo. Entonces, como es oportunista, es muy rápido, entonces llega sobre la herida e inmediatamente germina. Ahora, si esa herida está protegida con alguno de estos microorganismos que tú mencionas, ya simplemente por el desplazamiento, por ocuparle el nicho, va a controlar, ¿ya? Pero hay que hacerla inmediatamente, es como la pintura, o sea, es como hacer una pintura biológica. En vez que usemos un químico, estamos usando un bacilo o estamos usando un tricoderma para proteger la herida, cosa que si llega un patógeno no pueda crecer. En esos casos sí, pero una vez que el patógeno entró a la madera, estos Ya no es lo más van a difícil. perseguir, no lo van a perseguir, aunque lo apliquemos, aunque el producto sea muy bueno, no lo van a perseguir, salvo que el producto sea endófito. Y hasta donde yo sé, yo conozco 2 productos endófitos que se venden en Chile y que son materia de investigación incluso. Está en investigación entonces Claro. esos productos. Perfecto, muchas gracias. Esta pregunta es muy relacionada al diagnóstico de la enfermedad. Si es que hay alguna diferencia del color entre las gomas que exudan Sí. las plantas y el tipo de patógeno que está Sí, afectando. claro, las diferencias a veces son un poco sutiles, pero nosotros estamos acostumbrados a que el cáncer bacterial, las gomas son oscuras y son hediondas, huelen a fermentación. Pero la fermentación no es exclusiva del cáncer bacterial, es producto de
acumulación de savia. A veces uno entra a un huerto y siente el olor Sí. a chicha, a vinagre, ¿ya? Cuando está muy afectado. Pero cuando llega a ocurrir eso, lo normal es que ya hay una mezcla de patógenos. Y uno tiene cáncer bacterial y citospora, o calofaeria, o los tres también, ¿ya? También se puede encontrar. Cuando los árboles están muy dañados, normalmente ya hay una mezcla de patógenos. Y ahí uno siente el olor incluso al entrar, sin desprender las gomas, ya siente el olor a fermentación. Ahora, los hongos de madera tienden a producir goma también, pero menor cantidad que el cáncer bacterial, y tienden a ser más transparentes, más amarillas, pero siempre transparentes. ¿Ya? En cambio, el otro es siempre más opaca. En ese caso, si la diferencia es muy sutil, quizás es mejor revisar madera o hacer un diagnóstico más... Por supuesto, hay que más especializado. Complementar, porque cuando tú tienes el ataque de más de un patógeno, también vas a sentir el olor a fermentación. Entonces, si uno siente olor a fermentación, no es correcto concluir a cáncer bacterial, ¿no? A lo mejor hay hongos también creciendo, que es lo más probable. Acá hay dos preguntas sobre nogales que quedaron un poco atrás, así que las voy a hacer juntas. La primera pregunta es: ¿cuál es la estrategia, Fernanda, de Resisguard en nogales? Y la segunda pregunta es: ¿es que pintaría usted los cortes de poda en nogales? No sé. Bueno, parto con el tema de la primera pregunta era para Fernanda. por el manejo de Resisguard. En orden. Bueno, Andrés mencionó algo súper importante, el tema de aplicar Resisguard, por ejemplo, en los cortes de poda o en heridas masivas, que yo no lo comenté en mi presentación, pero cuando hemos salido a terreno con Andrés siempre hace hincapié en eso. Y por otro lado, obviamente, uno puede hacer aplicaciones de Resisguard desde brotación en adelante, pensando también en tener tejido activo, tener hojas para también tener todo este efecto de SAR, que trae de la mano el producto, de que activa las defensas de la planta, activa, o uno ve esta sobreexpresión génica de genes asociados a una respuesta SAR. Así que aplicaciones de 1,5 litros por hectárea o dependiendo del mojamiento de 100 a 150 cc por hectolitro, durante la temporada pueden ser aplicaciones periódicas sin ningún problema y no estoy con problemas tampoco de carencia ni de residuo. Gracias, Fernanda. Y con respecto a pintar los cortes de poda en nogales. Sí, mira, nogal hoy en día tiene un problema de madera que es serio, que es porque va matando los dardos productivos. Entonces normalmente uno ve los árboles muy verdes en verano, pero no tienen fruta. Y si se fija, la mayoría de los dardos están secos, están muertos. Y ahí también es un hongo de madera. Pero ahí esos hongos de madera normalmente están entrando por la caída de hoja y por la brotación, ¿ya? Más que los cortes de poda. Los cortes de poda también permiten la entrada de Botryophaeria a la madera, también se debieran proteger. Los mismos que estuvimos conversando aquí se debieran aplicar para un nogal. Pero el principal daño que vemos hoy en día en nogal es el ataque a los dardos, ¿ya? Y eso significa que hay que poner énfasis a la yema hinchada, y normalmente hay que hacer más de una aplicación a yema hinchada, y después en la caída de hoja. Ya, entonces el momento es muy importante para proteger las diferentes estructuras. De todas maneras, considerar pintar los cortes de poda y se puede complementar con una estrategia de Resisguard de brotación, como comentaba Fernanda. Ahí, Mauricio, está muy completa la respuesta a tus dos preguntas. El uso de productos que tienen quitosano más cobre en post cosecha para control de pseudomonas y otros, ¿debe ser temprano para tener un efecto SAR? Yo creo que pueden responder de forma complementar. Sí, la verdad es que o puede ser más tarde, esperando condiciones climáticas favorables para la enfermedad. No, bueno, a ver, para estimular el SAR, mientras más juvenil es el tejido, mejor es el efecto, ¿ya? Ahora, si nosotros vamos a hacer herida, bueno, tiene que ser cerca de la herida, ¿eh? Porque los efectos SAR aparecen rápido y desaparecen rápido, ¿eh? O sea, no crean que porque aplicaron una vez tienen toda la temporada protegida. Asegurada. Lo más probable es que protejan por una semana. Esta elevación de proteínas de resistencia se produce muy rápido, a las 24 horas ya están arriba todas estas proteínas, pero van a desaparecer a la semana porque es un gasto energético importante para la planta. Producir una cascada de proteínas de resistencia. Entonces, aparecen rápido, desaparecen rápido. Y por lo tanto, los estimulantes de resistencia previos a una herida tienen que ser cercanos a esa
1 o 2 días antes, ¿ya? Hacer ese tipo de aplicaciones. Eso. Ahora, si el árbol ya está enfermo, entonces lo que hay que hacer es una aplicación más frecuente en los periodos de mayor efectividad, que es primavera, ¿ya? Y ahí la recomendación es hacer muchas aplicaciones, a lo mejor a menores dosis, ¿ya? Pero varias aplicaciones semanales. Para mantener el efecto de estimulación. O sea, para tener un periodo largo de un periodo largo de estimulación. Claro. No un periodo puntual. Claro. Perfecto. Otra pregunta. ¿Podemos reemplazar los cobres de primavera e invierno por productos naturales? Aquí hablan de tricodermas, pero también está Resisgar, por ejemplo, es de rotación. Sí, claro. No sé si serán reemplazables, Andrés, o serán un complemento. En tu experiencia. Tienen funciones diferentes. A ver, los microorganismos también estimulan mecanismos de defensa, ¿eh? Y uno podría usar té de compo rico, siempre que esté fresco, porque está lleno de microorganismos, está lleno de actinomicetes, actinobacterias, que también son inhibidores de microorganismos súper potentes, ¿ya? Que no se venden comercialmente, lamentablemente, pero uno los puede encontrar en sustratos en fermentación, especialmente en un compost bien hecho. Los compost mal hechos no sirven, ¿no? Y que sea fresco, un compost que ya tienen más de una temporada no les sirve. Entonces, el compost recién terminado que tiene mayor carga de actinobacterias, actinomicetes. De microorganismos. Y eso también estimula en defensa. Claro, ahora, el problema es que son irregulares, o sea, cuando uno habla de compost, cada vez que se fabrica un compost es distinto al anterior. Es distinto, sí. Y entre cada compostera son distintos entre ellos, porque las materias primas son distintas, las formas de fermentación, los tiempos, todo es distinto. Entonces, temperatura. no es un producto constante, ¿ya? Como cuando uno compra un producto envasado que tiene Que está hay un estandarizado, seguimiento, ¿no? claro. Entonces, y por lo tanto los resultados también van a ser estándares, o sea, van a ser siempre iguales. Entonces, los otros, los tricodermas, los bacilos, las cargas microbianas, los concentrados microbianos también tienen efectos estimulantes de resistencia, ¿ya? Pero hay que tener esa consideración. Y si yo aplico, por ejemplo, Andrés, a ver, porque el cobre le estaría pegando más a una bacteria, ejemplo, Sí. si aplico un Bacillus subtilis que se aplica en uno de los bencortés y estoy aplicándolo junto a un cobre, estoy siendo medio contraproducente en esta mezcla de aplicación. Claro. Distinto es si aplico de repente el mismo Resiscar que nosotros hablamos, que también es un origen de materia viva en el fondo, pero es de estos derivados de crustáceos, etcétera, que lo aplico junto a un cobre pensando quizás, no sé, en un efecto SAR si tiene un tejido activo con el Resiscar y el cobre pensando en el efecto bactericida que pueda tener. Sí, correcto. O sea, Y el Resiscar también el efecto fungicida sobre hongos de la madera, o sea, estoy yendo como en complemento a los dos nichos. de acuerdo. Sí, no tiene sentido aplicar un bacilo junto con un cobre. Pero ahí tenemos la herramienta Resisgar en el fondo, Claro. que tiene un efecto SAR que no es biológico. Que no Claro, es, y que además tiene un efecto fungicida, que es este efecto que hablábamos del bajo peso molecular, que logra entrar al núcleo del patógeno en este caso. Así que ahí se podrían complementar de buena manera. Oye, todavía quedan preguntas, pero la gente está conectada, no se ha desconectado, esto está siendo muy conversado, así que voy a seguir leyendo algunas preguntas que quedaron para que, por si acaso, los que vayan a quedar sin sus preguntas realizadas, lo podemos conversar después, no sé, Fernanda, si es que queda alguna para ti y responderles de forma personal. Así que para que conversen con sus zonales si es que se me quedó alguna pregunta por ahí en el tintero. Andrés, geográficamente los patógenos presentados, ¿están más presentes en alguna zona? ¿Hay alguna diferenciación geográfica? La tendencia es que tengamos más hongo hacia el sur, ¿ya? Porque para que se puedan liberar los inóculos, se desplacen, necesitan lluvia. No es que acá no haya, vuelvo a repetir, el año 2019 cuando llovió en enero, tuvimos infecciones muy severas de hongos de madera en la zona. Hongos de madera que no se veían hace años porque el verano es seco. Y no, igual ocurrieron infecciones en enero y con muerte de plantas, de ramas, de árboles, ¿ya? Entonces, tenemos menos por un tema de clima, no porque no estén los patógenos
No, no porque no haya inóculos, sino Claro. porque el ambiente no es propicio. El ambiente no es Sí, hay zonas donde son más predominantes algunos patógenos y en las que no, estar atento quizás a las condiciones climáticas, si es que tengo agua libre, Lo mismo para las bacterias. lo mismo para las bacterias. Las bacterias para que partan necesitan agua libre. Y obviamente mientras más al sur, más agua libre Más tenemos. agua libre. Perfecto. Otra pregunta. ¿Cómo promover sanidad en esta época del año luego de las heladas? Luego de las heladas, ya importante el tema de las heladas porque la tendencia es si cae una helada, aplicar, ¿ya? Y no considerar en qué condición está la planta. Cuando la planta está en completo receso, las heladas, ¿se imaginan si los árboles se murieran por las heladas? No habría ningún árbol en pie, ¿ya? No habría ninguno, ni los que Claro. están en el camino, ¿ya? Los árboles ornamentales, los forestales, ninguna especie forestal pulveriza Claro. cobre después de una helada. Entonces, si la planta está en completo receso, está preparada para tolerar heladas. Las heladas. Ujú. ¿Ya? Ahora, si la helada es extremadamente severa, bueno, en la Antártida no hay árboles, porque es demasiado frío. Entonces, es un tema de la condición del árbol principalmente. Si el árbol tiene hojas, claro, se va a dañar. Mientras tenga entonces esos crecimientos tardíos, sobre todo por exceso de estimulación o de fertilización, que entramos al invierno con plantas todavía, con las puntas verdes, claro que se dañan por helada. Pero si el árbol está en completo receso, no se debiera dañar. Hay que considerar quizás el patrón, porque tú comentabas el sí. tema de las puntas, de las ramillas, Sí, que claro. a lo mejor quedan sin Sí, claro. lignificar para tomar una acción. Los patrones modifican el comportamiento, El comportamiento, del injerto, sí. o sea, Ujú. los estresan. En general, mientras más enanizante el patrón, más estresado está el árbol. Por eso crece menos, porque está estresado. Lo estresa el patrón. Y al estresar, al estar más estresada la planta, es más fácil de colonizar por pseudomonas. En cambio, el hongo de madera crece mejor en árboles más vigorosos. Más vigoroso. Ujú. ¿Ya? ¿Por qué? Porque circula más Porque savia sí. dentro de la Claro. planta. Y en ese caso, quizás deberíamos tener algún resguardo ante un evento de helada, o de todas maneras lignifica. Vuelvo a repetir, si la planta no está completamente en receso, tiene que seguir aplicando. La planta está activa. Perfecto. Si la planta está en receso, no es necesario. Súper bien resumido. Gracias, Andrés. Voy a ver si me queda alguna pregunta. Fernanda, ¿qué hay de cierto que el quitosano ayuda a la cicatrización de heridas de poda? ¿Puede usarse en mezcla con pinturas de poda? Ahí, bueno, yo voy a citar a Andrés, que es el que habla un poco de la cicatrización por parte de los productos derivados de la quitina. En nuestro caso, Resiscar, como lo hablamos, es un derivado quitosano. El quitosano es derivado de la quitina, de bajo peso molecular, y se está reportado que tiene un efecto cicatrizante sobre heridas en la planta. Y ahora, no sé, Andrés, ¿tú puedes complementar un poco en tu experiencia también? Sí, bueno, lo que dijiste, es un cicatrizante. Y un cicatrizante bien potente. ¿Eh? De hecho, su primer uso era para heridas en las raíces, sobre todo después de un ataque de gusano, y también para estimular el desarrollo radicular. Esos fueron los primeros usos de los quitosanos en agricultura. Pero incluso hoy en día hay vendas para humanos. ¿Para humanos? En base a- Claro, en base a quitosano, para ayudar a la cicatrización de heridas. Así que, Y ahí en la estrategia con la pintura de poda, ¿cómo lo has hecho tú, Andrés, en tu experiencia? pulverizar, o sea, si el agricultor prepara su pintura, ponga quitosano. Si no prepara su pintura y la usa, pulverice quitosano, ¿ya? O agréguesela a los A la mezcla. ya sea porque pinta, a la pintura le agrega quitosano, o si pulveriza, incluye el quitosano junto con el fungicida que está Perfecto. aplicando. O sea, de todas maneras, considerar. Vamos a las últimas preguntas. Estamos avanzados con el tiempo. Andrés, ¿fosfitos vía riego ayudan a disminuir enfermedades de la madera? Sí, los fosfitos son muy móviles. Ahora, el fosfito es una sistemia completa, o sea, si aplican la raíz va a aparecer en la hoja, si aplican la hoja va a aparecer en la raíz. Se puede aplicar, claro, la facilidad de aplicarlo vía sistema de riego es que se abre la llave y se aplica el fosfito. Pero va a depender mucho del suelo, cuánto fosfito termina en la raíz, porque suelos más pesados, muy arcillosos, van a filtrar cualquier cosa que se aplique a través del sistema de riego.
versus la pulverización, donde le llega directo a la hoja, ¿ya? Y llegan a una concentración pareja, o sea, mucho más pareja una pulverización al follaje que una aplicación vía riego, ¿ya? Porque todas las plantas están recibiendo la misma concentración de producto. En cambio, el sistema de riego no es parejo, ¿ya? Claro. No es parejo. Las primeras plantas siempre, y al final de la línea, reciben menos producto. Llega menos. Y con respecto a una estrategia, esta pregunta es mía, Fernanda, con respecto a una estrategia, porque preguntaron por fosfito vía riego y han preguntado, no sé, una de las características de Resisguard, por ejemplo, que puede ser aplicado a foliar. Una estrategia combinada quizás de fosfito en lugares de difícil acceso, no sé, fosfito vía riego y Resisguard foliar. Sí, claro que también funciona y se puede hacer. Ahora un poco también lo que dice Andrés, que en el fondo cuando tú aplicas vía riego, pues que llegues no homogéneamente a toda la concentración. Claro, a toda la parte que tú quieres llegar del bulbo y de la zona de las raíces. Por ejemplo, el Resisguard también se puede aplicar vía riego, pero nosotros normalmente empujamos más la aplicación foliar para ambos productos. Perfecto. Bueno, me queda solamente agradecer. Gracias, Andrés, por acompañarnos, por venir acá a Bioamérica. Estamos en las oficinas de Bioamérica en Paine. Por tu presentación, muy buena presentación, muy bien explicado, muy bien complementadas las dos presentaciones. Gracias, Fernanda, también, por mostrarnos una herramienta conocida con una formulación innovadora y además un producto innovador como es Resisguard. Quiero agradecer también a Coagra y a Smart Terry que nos han estado acompañando. Nos ayudaron también acá a montar todo el meeting, así que muchas gracias. Y principalmente a ustedes, porque la asistencia fue pareja de principio a fin, la presentación fue larga, la gente participó harto, fue muy conversado, así que obviamente siempre agradecerles a ustedes por acompañarnos. Y a ti también, Gaby, por ser moderadora y anfitriona de este evento. Ya, soy la moderadora oficial de Bioamérica. Muy bien. Muchas gracias a todos por acompañarnos y bueno, obviamente vamos a seguir haciendo charlas porque las asistencias han estado muy buenas. A ustedes les gusta que nosotros les entreguemos esta información, así que nos vemos en un próximo Biomeeting junto a Bioamérica. Muchas gracias. Chao. Nos aplauden ahí atrás. Gracias también a los chiquillos que están atrás, que no... Hay todo un trabajo que no se ve, así que muchas gracias a todos. Gracias. La mayor amenaza para los cultivos son las enfermedades de las plantas, lo que causa pérdidas significativas para los productores. Existe avanzada tecnología para prevenir este tipo de problemas, con propiedades altamente efectivas para el cuidado de los cultivos. Hola, mi nombre es Fernanda Escobar, yo soy Product Manager de Bioamérica, llevo 5 años en la empresa y hoy día les quiero presentar Resisguard, que es nuestro bioestimulante líquido de nueva generación, de amplio espectro y es obtenido mediante la hidrólisis enzimática de quitosano, que es una tecnología patentada por el proveedor. Resisguard es un producto de formulación de alta calidad y permite aumentar el contenido de azúcares en las células vegetales, favoreciendo la prevención de diversos daños producidos por el estrés biótico. Resisguard actúa como una vacuna vegetal, promoviendo el crecimiento integral y equilibrado de la planta, evitando la pérdida del rendimiento potencial del cultivo. Resisguard estimula el crecimiento equilibrado de la planta. Hola, mi nombre es Fernanda Escobar, yo soy Product Manager de Bioamérica y hoy les vengo a presentar 2 productos de nuestra línea de fosfitos. Fosfimax 4020 y Fosfimax 6040 son soluciones en base a fosfito de potasio, donde el fósforo procede del anión fosfito. Ambos se translocan de manera ascendente y descendente y se acumulan principalmente en las zonas dañadas por agentes infecciosos. La mayoría de estos agentes patógenos están asociados a enfermedades de la madera y el uso de Fosfimax ayuda a recuperar y fortalecer la planta. Fosfimax 6040 es actualmente la formulación con mayor contenido de fosfito de potasio del mercado, 100% soluble, efectiva y segura en aplicaciones foliares y vía riego. Fosfimax actúa como un activador de las defensas de la planta, elicitando la respuesta de los tejidos frente al ataque de patógenos.
Gracias a su gran trayectoria y amplio respaldo de investigación y desarrollo, la línea Fosfimax se posiciona como líder en el mercado de los fosfitos con efectividad y eficacia comprobadas. Hola, soy Héctor García, ingeniero agrónomo, fundador de Laboratorios de Agnofruit en Chile y recientemente en Colombia. Además, soy miembro de la Sociedad Chilena de Fitopatología, asesor de exportadoras y de asociaciones gremiales como el Comité del Kiwi y el Comité de Cerezas. Desde un comienzo me interesó Resisgar por ser un derivado de quitosano y por su bajo peso molecular. De esta forma, comenzamos una serie de ensayos desde el año 2016, cuyos resultados han sido muy favorables. Para conocer las propiedades de Resisgar, realizamos análisis de expresión génica en plantines de patrones de cerezos. Pudimos comprobar la activación de genes asociados a la respuesta SAR, considerando como épocas críticas, previo a floración, caída de hojas y antes de poda de verano, en dosis de 100 a 150 cc por hectolitro. Dada la experiencia que hemos tenido con Resisgar, lo recomiendo como una herramienta fundamental en una estrategia de manejo integrado, porque es un derivado de quitosano de bajo peso molecular, cero residuo y amigable con el medio ambiente.